Retomamos la clase de hoy con el tema de ecuaciones lineales. En esta oportunidad me gustaría hablar un poco sobre las aplicaciones variadas en los distintos campos de la ciencia que tienen estas ecuaciones y sobre todo el hecho de la traducción de estas ecuaciones desde un lenguaje netamente lingüístico a uno matemático que nos permita construir la ecuación que tenemos que resolver. Como mencioné con anterioridad, el hecho de poder resolver ecuaciones nos va a facilitar las cosas en muchas áreas de la ciencia. Vamos a ir en este segmento a resolver varios ejercicios que tienen que ver con distintas áreas para que ustedes puedan darse cuenta de la utilidad que tiene el hecho de saber resolver una ecuación. Primeramente vamos a tratar con el tema de la economía. Vamos a resolver un primer ejercicio que es el del ejemplo 2 de la página 119 del mismo libro CIEL tercera edición. Entonces, resolviendo este ejercicio, de nuevo voy a leerlo con mucha calma porque el enunciado esta vez es largo. Esta vez hay que prestarle atención puesto que tiende a confundirse. Muy bien. Primeramente es un ejercicio cuyo ámbito es netamente lo que serían las ciencias económicas, por lo que necesito dar un pequeño repaso de algo llamado el interés simple. El interés simple se rige por una ecuación particular que estará definida como I igual a C por R por T. Voy a pasar a explicar cada elemento que conforma esta fórmula. Primeramente vamos a tener a la I, que será sencillamente el interés que se gana, o la cantidad de interés, mejor dicho, que resulta. Puede establecerse como un interés que se gana, y es la cantidad de interés. La C vendrá a representar el capital que se invierte para poder generar ese interés, la cantidad de dinero total que se tiene o del que se dispone para poder invertir. La R minúscula hace referencia al porcentaje de interés de cierta acción que se tome. Ya lo vamos a ver con el ejemplo. Y finalmente la T minúscula, que aparece también en la fórmula, hace referencia al tiempo en el que se realiza esta operación de invertir un capital. En cuánto tiempo yo voy a poder ver las ganancias de esta inversión que se hizo en un principio. Ahora bien, podemos proceder entonces. Es sencillamente tener en cuenta esta fórmula, es aplicar esta fórmula, tan sencillo como eso. Es aplicar esta fórmula que tenemos aquí. Si se dan cuenta, la fórmula también es una ecuación en su propia manera, ya que es una igualdad donde se nos va a presentar una incógnita. El ejercicio nos va a suministrar los suficientes datos como para que seamos capaces de hallar al menos 3 de estas variables. Digo 3 porque tenemos en total 4, y dado que conocemos únicamente una ecuación, no es posible tener más de una incógnita. Eso es algo bastante importante. Se necesita resolver una ecuación, y dicha ecuación
podrá ser resoluble si y solo si tenemos la suficiente información. Si por ejemplo en este caso planteamos un ejercicio genérico en donde tengamos que usar esta fórmula, pero tenemos dos incógnitas, por ejemplo la T y la C, por poner un ejemplo, no se podrá resolver puesto que no se tiene la información suficiente. Siempre es importante que exista el mismo número de ecuaciones que de incógnitas para poder resolver. En el caso del ejemplo anterior que les planteé, si tenemos un ejercicio que nos pide hallar el valor de dos incógnitas, necesitaríamos al menos otra ecuación que sea conocida o que sea dada, que sea un dato para poder trabajar. En este caso no será así. Me gustaría dejar esto aquí como una especie de nota, tener en cuenta la fórmula y tener en cuenta también qué es lo que significa cada una de las letras que la conforman. Ahora bien, voy a proceder a leer el ejercicio mencionado, el ejemplo 2 de la página 119 del libro SIL, que dice lo siguiente: una empresa planea invertir un total de $30,000 y parte de este dinero se invertirá en un certificado de depósito que paga 3% de interés simple y el resto en un fondo de inversión que produce 5,5% de interés simple. La pregunta es: ¿cuánto debe invertirse en cada uno para obtener un rendimiento del 4% sobre el dinero en un año? Bien, podría resultar un poco confuso este enunciado. Hará falta que en el transcurso del video lo lea en repetidas oportunidades, no hay problema. Entiendo que se pueda dificultar también, ya que habla de términos de economía. No muchas personas manejan los términos de economía. De hecho, no me considero un experto en dichos términos, pero sí se me hacen entendibles. Entonces, lo primero que recomendé en el caso del ejercicio anterior, el ejemplo 1 que fue resuelto en el video anterior, lo primero que recomendé fue siempre identificar qué es lo que se pide, cuál es nuestra incógnita principal. Basado en esto, nuestra incógnita principal será el capital que hay que invertir en cada uno de los elementos que fueron nombrados. Entonces, a ver, veamos. El ejercicio lo que plantea es lo siguiente: yo tengo una cantidad de dinero conocida, que son mis $30,000. Acá los tenemos. Vamos a hacer esto. Pues no cabe duda que será nuestro capital, ¿cierto? Será nuestro capital con el que se cuenta. El dinero que se desea invertir son estos $30,000. Sin embargo, las fuentes de inversión van a ser dos. Hay dos ofertas. Existen dos ofertas con las cuales yo puedo obtener ganancias. Dos maneras de invertir estos $30,000, y evidentemente se desea hacer uso de ambas. Se desea invertir una fracción de estos 30,000 para el certificado de depósito. Vamos a abreviarlo como CD, o mejor aún, escribamos la palabra completa, ya que esa C puede confundirse con la C de capital y no es lo que se quiere. Entonces vamos a escribir esto: certificado de depósito. Esa va a ser mi primera opción de inversión. Un certificado de depósito, podemos ir anotando los datos del mismo. Sus beneficios son un pago del 3% de interés simple. Es decir, ya nos está dando la R que genera esta opción. Mi R será 3%.
vamos a llamar a esto, ya que tenemos letras asignadas, podemos llamar a esto el fondo A, la opción A. Entonces, conocida la opción A, tenemos que nuestro RA, R sub A, digamos, será de 3%. La opción B está aquí presentada como un fondo de inversión, al cual también, como mencioné, se quiere invertir un dinero. Entonces, este fondo de inversión lo vamos a tratar como la opción B. Parte de ese dinero irá aquí también. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este fondo de inversión? Según el enunciado, me produce un 5.5% de interés simple. Nuevamente, este dato que se nos suministró del 5,5% pasará a ser el R sub B, es decir, el porcentaje de interés que genera mi opción B. Ya tenemos algunos datos, no todos, para poder trabajar. Habíamos hablado de un tiempo de un año. El tiempo es común para ambas opciones, es decir, podemos colocar aquí que el tiempo será un año. Yo quiero generar beneficios invirtiendo cierta parte de mi dinero en la opción A, cierta parte de este dinero en la opción B, y quiero ver los resultados al cabo de un año. Es básicamente lo que plantea el ejercicio. Por ende, nuestra construcción de las ecuaciones debe ir de la mano de este diagrama que se ha hecho. Supongamos entonces que tenemos una cantidad de dinero X que pasará a ser el, digamos, dinero a invertir en el certificado de depósito. Dinero a invertir, vamos a llamarlo en A para ahorrar espacio. Ya sabemos que la opción A es el certificado de depósito. Entonces, si llamamos a X al dinero a invertir en A, evidentemente vamos a tener por el lado contrario la expresión 30.000. Aquí lo tenemos. 30.000 menos X será evidentemente lo que se invierta en B. Será la cantidad de dinero a invertir en B. Se hace lógico pensar esto también, puesto que mi capital neto es $30.000. Si yo invierto una cantidad conocida X en A, pues la cantidad que invierta en B será mis 30.000 de capital inicial menos lo que se invirtió en A. Eso es un poco lógico. Voy a dejar este esquema general unos 2 segundos para que puedan visualizarlo, ya que necesito el espacio. Voy a tener que borrarlo. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar también lo que significa cada letra, ya lo sabemos. Únicamente dejemos la fórmula y dejemos estas expresiones escritas de este lado. Bien, conocido esto, tenemos también los porcentajes que se van a generar. Primeramente, cabe resaltar que los porcentajes se quieren de manera matemática. Un porcentaje matemático no se expresa con el símbolo de porcentaje, sino como un número neto. Entonces, por ejemplo, para el RA, que habíamos dicho que era
un 3%, el porcentaje que me genera mi certificado de depósito, ese 3% traducido será 0.03, su valor nominal. ¿De dónde surge este número? De dividir ese 3 entre 100 como tal. Vamos a tener una tasa de interés generado RB, es decir, lo que me genera es el 5,5%, ya estamos hablando del fondo de inversión, 5,5%. De la misma manera realizamos propiamente una división entre 100 para obtener el valor nominal de la R y obtendremos esto. Bien, ahora, una vez conocido esto, también conocemos el porcentaje que se quiere ganar, digamos, vamos a llamarlo RF, como R final, lo iba a llamar RC, pero nuevamente no quiero utilizar la C como notación para no confundir con capital. Llamemos a esta RF y es lo que yo quiero obtener según el enunciado. En base a ello es que se realiza la pregunta de cuánto debe invertirse en cada uno para obtener un rendimiento del 4% sobre el dinero en un año. Conocido esto, nuevamente si realizamos la operación tendremos 0.04. Aquí lo vemos fácilmente. Ahora tenemos todas las tasas de interés, tenemos la cantidad de dinero a invertir, por lo que se puede hacer una especie de tabla, podemos construir una especie de tabla basándonos en esta fórmula, realizando el cálculo para cada uno de los fondos, y evidentemente lo que yo quiero generar al final será la sumatoria de lo que se genere en estos dos. Para explicarme mejor, vamos a aplicar la fórmula de interés ganado para el caso del certificado. Tendríamos C, que es mi capital, el dinero que yo voy a invertir. Vamos a llamarlo X, porque fue lo que se expresó aquí. C, que multiplica a R, RA, que será 0.03. Aquí lo tenemos, que va a multiplicar a 1. Habíamos hablado que el tiempo es constante para los tres casos. Yo quiero ver qué sucede con mi dinero al cabo de un año. Entonces, al realizar esta sencilla cuenta, no se puede incluso obviar este 1, lo estoy colocando para que se vea que estoy respetando la fórmula. Sin embargo, algo que quede multiplicado por 1 no se altera, por lo que colocar esto resulta un poco más de lo mismo, inclusive quita espacio, se hace evidente, pero vamos a dejarlo de momento. Al realizar esta cuenta vamos a tener que el interés generado para la opción A será de 0.03x. Se entiende. Ahora ya podemos borrar esta línea de momento y vamos a seguir trabajando aquí. Vamos a hacer lo mismo para la opción B. La cantidad de dinero que yo quiero invertir será 30.000 menos X, como ya se había planteado con anterioridad. Entonces tengo 30.000 menos X aquí. Eso va a multiplicar a mi tasa de interés ya calculada 0.055,
y nuevamente aparece el factor 1 multiplicando, que hace referencia al tiempo. Permítanme borrar esto un momento. Bien, ya estamos. Ahora, nuevamente realizamos esta cuenta. Resulta que ahora se debe aplicar la propiedad distributiva, en este caso, para poder hallar el resultado. Esta es una cuenta más elaborada, sin embargo no más difícil. Entonces tenemos que este 0,055 deberá multiplicarse por la X y por este 30.000, resultando así 0.055 por 30.000 dará como resultado 1.650. Pueden sacar la cuenta ayudándose de una calculadora, no hay problema. Ya hice la cuenta en una calculadora y este es el resultado. Ahora 0,055, respetando el signo, por X será 0,055 X. Bien, obtuvimos esta expresión algebraica, dos cantidades que se restan, una especie de ecuación para el interés que se ganó utilizando la opción B, sería el punto de inversión. Ya lo tenemos acá. Finalmente, lo que se quiere es calcular los beneficios conocido un interés del 4%. Vamos a borrar esto, ya se entendió lo que se hizo como cuenta. Ahora vamos a tratar con este último factor, será 4%. Digamos entonces que yo necesito generar un interés con todo mi capital, considerando el 4% como tasa. Aquí tenemos 30.000, todo mi capital, con 0.04, y pues el tiempo será el mismo, será un año. Una vez realizada esa cuenta, vamos a obtener 1.200. Entonces, básicamente ya tenemos, con estas cuentas que hemos sacado, ya tenemos la ecuación armada. Replanteando el problema desde otro punto de vista, lo que se nos pide es cuánto dinero habrá que invertir en la opción A, cuánto dinero habrá que invertir en la opción B para generar $1.200 de ganancia al cabo de un año, considerando obviamente esta tasa de interés que fue impuesta por el enunciado del problema. Ciertamente, como se desea invertir el dinero en ambas opciones, pues ambas opciones deben participar en la ecuación, por lo que ellas sumadas deben generarme una ganancia de 1.200. En otras palabras, la ecuación finalmente a resolver será 0.03x más 1.650 menos 0.055 x. Acabo de notar que olvidé la x aquí, es importante. Esa x va allí, resulta de la multiplicación de esto por menos x. Y todo esto, que será lo ganado en opción A más lo ganado en la opción B, tiene que ser igual a 1.200. Esta ecuación es una ecuación sencilla.
Si notan, ya tenemos las X de un solo lado y tenemos números del lado derecho. Faltaría únicamente pasar este 1650 al lado derecho. ¿Cómo pasaría? Negativo, como ya se explicó, y se puede operar de una vez esta expresión 0.03 menos 0.055 puede operarse para no tener que escribir nuevamente esa resta. Se puede colocar directamente aquí abajo el resultado. Ojo, con el signo negativo está sustrayendo una cantidad mayor a la que se tiene, entonces el resultado es 0.025 en negativo. Aquí de este lado, como ya se habló, se va a pasar ese 1650 restando, y sucede que ambos lados son negativos, pero se explicó con anterioridad que eso va a generar como resultado final un número positivo. Ahora voy a borrar estos cálculos que ya se hicieron, esto que necesito seguir acomodando mi ecuación, no he resuelto, debo hacerlo. Tengo esto acá, ya la fórmula puede eliminarse, ya se sabe que se utilizó. Y ahora vamos a trabajar nuevamente la ecuación, vamos a operar esto, y de este lado tendremos 0.025 en negativo, y esto será igual a 1200 menos 1650 será menos 450. Esta es la ecuación final que yo debo resolver. Aquí nuevamente me disculpan, he obviado la X, y bien que me di cuenta, puesto que no tendría sentido alguno que no la tuviese. Vamos a borrar esto de aquí abajo, ya no nos hace falta, ya obtuvimos una expresión equivalente mucho más simplificada. Pues ahora lo único que queda hacer es una simple división, donde vamos a operar menos 450, como lo dice acá, entre menos 0.025. Haciendo esa cuenta, ustedes van a obtener 18.000 como valor final. Positivo, evidentemente, los signos se cancelan. Finalmente tenemos como respuesta a nuestro ejercicio que la X tendrá un valor de 18.000. Aquí lo tenemos. ¿Esto qué nos quiere decir? Habíamos establecido con anterioridad que la X vendría a representar el número de dólares, la cantidad de capital que yo iba a invertir en la opción A. Mi opción A era el certificado de depósito. Por ende, en mi certificado de depósito yo voy a invertir la mayor cantidad de dinero, 18.000 dólares, mientras que lo restante, si recuerdan, de la opción B eran 30.000 menos X, que sería 18.000. Eso nos deja un total de 12.000. Este 12.000 serán 12.000 dólares que se invertirán en la otra causa, en la opción B, en el fondo de inversión. Si sumamos ambos números, es notable que volveremos a obtener
la cantidad de capital inicial, como era lógico, $30.000. Por ende, se puede comprobar que la ecuación ha sido resuelta de manera correcta. Entonces, este fue un ejercicio aplicado a el área de economía. Fue complejo, fue mucho más compleja la interpretación, puesto que habían factores que no manejábamos, habían conceptos que no manejábamos. Entonces vamos ahora con otras áreas de la ciencia en donde esto tiene aplicaciones varias. Seguimos con la traducción de ecuaciones. Fíjense lo importante que es que pudimos calcular cosas con economía, pudimos calcular tasas de inversión, cantidades a invertir en un cierto negocio. Fíjense la utilidad que tiene esto en la vida diaria. Ahora vamos a realizar un ejercicio, el siguiente ejercicio, que sería el ejemplo 3 de la página 120. Vamos a colocarlo por aquí. Es el ejemplo 3 de la página 120. Este tiene que ver con física. Este tiene que ver con distancia y velocidad. Para ello también es necesario conocer otra fórmula diferente, muy utilizada en el campo de la física. Tenemos que D es igual a R por T. Aquí evidentemente voy a colocar también lo que significa cada una de las letras para que no haya confusión. La D minúscula va a representar pues una distancia, la distancia que existe entre, por ejemplo, como ya lo vamos a ver en el ejercicio, dos ciudades. Aquí la R va a denotar velocidad. Es poco común ciertamente ver a la R como letra simbólica de la velocidad. Por lo general siempre se coloca una V, la primera V de velocidad. Sin embargo, no es del todo descabellado, puesto que se puede asociar con el vector de posición, de cambio de posición. Eso se verá más adelante en los cursos de física. Bien, ahora por último, la última cosa que cabe mencionar es la T, que es el símbolo universal para el tiempo, evidentemente. Entonces, esta fórmula que está aquí relaciona la distancia que recorre cierto objeto a una velocidad más o menos constante en un determinado tiempo. Lo complejo de resolver estos ejercicios de física con esta ecuación es determinar cuál es la forma de esta ecuación que se va a utilizar. Pues bien, se puede despejar, por ejemplo, la velocidad, o se puede despejar el tiempo en función de las otras dos variables que se tienen. Parte de la complejidad que tiene esto es ver cómo se puede relacionar esto de una cierta manera. Vamos entonces con el ejemplo 3. Voy a leerlo nuevamente como indiqué, de manera pausada, para que se entienda. El ejemplo dice: un motociclista tarda 1 hora y 30 minutos más en la noche que en el día para viajar de una ciudad a la otra. En la noche viaja en promedio a 40 millas por hora y en el día a 55 millas por hora. Hallar la distancia entre las dos ciudades. Es claramente diferenciable cuál es la incógnita aquí. Nuestra distancia, que será D. Vamos a trabajar con
las mismas letras de la ecuación. Tenemos que la distancia entre las dos ciudades es incógnita, no la conocemos. Se asume que dicho motociclista recorre la distancia entre las dos ciudades a una velocidad constante. Esta es una, digamos, utopía, digamos, algo que se asume, pero que en la vida real no sucede. Mantener ciertamente una velocidad constante es bastante difícil, sin embargo, a efectos de un ejercicio para simplificar las cosas, para no tomar en cuenta otros elementos más complejos, se dice que la velocidad fue constante. Entonces, vamos a llamar R, digamos, D mayúscula, que sería la R de día, que será la velocidad que él tuvo en el día o que él suele tener en el día, que es de 55 millas. En física hay que cuidar mucho lo que serían las unidades. Tenemos que su velocidad fue millas sobre hora. Aquí vamos a tener la Rn, llamémosla, como la velocidad que él tiene de noche constantemente. Serán 40 millas sobre hora, nuevamente respetando las unidades. Aquí es lógico pensar que van a existir diferentes velocidades y esas diferentes velocidades se dan producto de la cautela al conducir, evidentemente. Uno no maneja de la misma manera en el día que en la noche. Por ende es lógico que esas velocidades cambien. Siendo esto así, ya tenemos algunos datos para resolver. Y también tenemos la consideración del tiempo. Nos está diciendo que el tiempo que toma en la noche, como es lógico, es 1 hora y media más, llamémosla 1.5 horas más. 1.5 horas más en la noche. Siendo esto así, ya tenemos lo suficiente para poder construir la ecuación basándonos en estos datos. Aquí lo único que no va a cambiar, independientemente del día o la noche, es la distancia que cubren las dos ciudades. Las dos ciudades siempre van a estar separadas por la misma distancia, por lo que se puede considerar que estos dos pares de datos pueden ser útiles para resolver. La distancia no va a cambiar, va a ser siempre la misma, por ende vamos a elaborar la ecuación. La ecuación a trabajar es la siguiente. Si nos basamos en velocidad, podemos establecer una ecuación de la siguiente manera. Como el único dato que tenemos adicional a ello es el tiempo, de esta ecuación, despejando el tiempo, vamos a obtener que el tiempo será distancia entre velocidad. Para ambos casos, evidentemente. Existe una ventaja, ya lo mencioné, en el día que en la noche, por lo que aquí vamos a llamar a esto, vamos a escribirlo por aquí, vamos a llamar a esto el tiempo de día, que será la misma distancia d que separa las ciudades entre la velocidad en el día. Por cuestiones de comodidad no voy a colocar las unidades, muy pendientes con eso. A pesar de que no se coloquen, deben ser expresadas. Al final, la física tiene que tener un sentido, a diferencia de las ecuaciones que
X vale, por ejemplo, 4 y listo. Aquí estamos hablando de distancia. Tenemos que expresar esta distancia al final cuando la hallemos en millas, que fueron las unidades que se nos dieron. Entonces, el tiempo de día será distancia d entre 55 y el tiempo de noche Tn será distancia entre 40. Ya con ello podemos armar finalmente la ecuación. Vamos a eliminar esto, ya sabemos los datos. Nuevamente esto también es hora de borrarlo, ya se sabe qué significa cada cosa. Esta expresión ya nos ayudó, ya sabemos con la incógnita. Vamos a despejar el mayor espacio posible que se pueda. Entonces tenemos aquí las expresiones para trabajar. Como en la noche existe un retraso, un tiempo adicional, la forma de expresar la ecuación es esta: d entre 40, que sería el tiempo de noche, menos d entre 55, ya les voy a ayudar a analizar esto, será igual a 1,5. Esta es la ecuación que hay que resolver con la incógnita d. Evidentemente ya la hemos visto. Entonces tenemos la siguiente información. Si en la noche se demora más que en el día, puesto que se trabajan a diferentes velocidades, la diferencia que existe es de 1 hora y media, como lo expresó el enunciado. Eso nos ayudó a armar nuestra ecuación. Ahora bien, lo único que queda es resolver para d, eso que está allí. Estamos ante la presencia de una resta de fracciones, por lo que aplicamos el tan conocido mínimo común múltiplo. La regla de mínimo común múltiplo nos dice que debemos tomar los denominadores comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso tenemos que agarrar ambos, tenemos que tomar el 40 y el 55 por igual. Ellos se multiplican para darnos el mínimo común múltiplo que hace falta. 40 por 55 da como resultado 2200. Sin embargo, vamos a dejarlo de esta manera de momento para que se vea lo que se hizo. Aquí no alteramos nada. Esta es una expresión equivalente que vamos a obtener aquí. De este lado operamos y obtenemos este 2200 o 40 por 55. Si lo volvemos a dividir entre 40, nos sobrevive el 55, que al estar operado por la d nos quedará 55d menos, respetamos el signo. Ahora vamos a obtener 40 por 55 entre 55, nos sobrevive el 40 por d, nos quedará menos 40 por d. Para yo poder dejar las letras d solas, yo debo pasar este número completo que está dividiendo a ambas para el otro lado multiplicando, por lo que esto implicará que 55d menos 40d nos da como resultado 15d. Esto no quedó tan pegado, se puede confundir, vamos a escribirlo nuevamente. Tenemos 15d, nos dio igual a 2200 por 1,5, eso da 3300. Si hacemos la cuenta, por cuestiones de ahorrar tiempo, no estoy operando directamente, estoy haciendo uso de una calculadora, es perfectamente válido.
Ahora, para hallar finalmente D, que es lo que se nos pide, bastará con realizar la división, el despeje de los términos. Tenemos 3300 entre 15. Eso nos da un total de 220. Nuevamente, operación realizada con la calculadora. Mucho cuidado, estamos tratando un problema de física. Esto no termina aquí, no se puede expresar de esta manera. Nos están hablando de distancia, por ende tenemos que responder con distancia. Tenemos que la distancia entre las dos ciudades será de 220 millas. Fue la unidad que se nos dio para trabajar. Si se desea, se puede realizar alguna otra transformación para algún otro sistema, por ejemplo el sistema internacional, donde podamos averiguar la cantidad de kilómetros, por ejemplo, que separan a nuestras ciudades. Bien, obtuvimos finalmente una D de 220 millas. Vamos a pasar a comprobarla con la ecuación. Si nosotros sustituimos el valor de D aquí y aquí, lo que vamos a obtener es la expresión para el tiempo, puesto que realizando el despeje lo que se obtuvo fue que tiempo será igual a distancia entre velocidad. Por ende, vamos a realizar rápidamente, para finalizar este ejercicio, vamos a realizar la sustitución. Tenemos 220 entre 40 menos 220 entre 55. Vamos a obtener el tiempo en horas, evidentemente. Para esta expresión, 220 entre 40, vamos a obtener cuánto tiempo le toma al motociclista recorrer las dos ciudades en la noche. 220 entre 40 será 5.5 horas. 5,5 horas, respetando nuevamente las unidades. Y acá 220 entre 55 se ve fácilmente que son 4 horas. Este ejercicio entonces ha sido realizado de manera correcta, puesto que el motociclista en el día puede recorrer esas ciudades en 1 hora y media menos, que es justamente la ventaja que le lleva el día a la noche. Pudimos ver entonces aquí la comprobación física y matemática de nuestro ejercicio. Esto quiere decir entonces que podemos asegurarnos, podemos dar por sentado que esto está expresado de manera correcta. Fíjense, la complejidad con el tema de la física es cómo expresar las cantidades, cómo se utiliza la fórmula. Fíjense que no se utilizó de la misma manera en que fue planteada en un principio, ya que solamente teníamos datos suficientes con el tiempo. Pudimos trabajar fue con el despeje de el tiempo en esta expresión como tal. Bien, espero que haya sido suficientemente claro para la resolución de este ejercicio, y nos veremos en un próximo segmento para poder seguir con las aplicaciones varias que tienen estas traducciones de ecuaciones. Muchas gracias por su atención.